Hola, muy buenas tardes. Ya puedo comenzar con la clase, ¿verdad? Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver la siguiente unidad que está relacionada con electricidad. El propósito de esta unidad consiste en aplicar los principios de electricidad, resolviendo situaciones donde intervengan cuerpos con carga eléctrica en reposo o en movimiento, reflexionando sobre la importancia de este tipo de energía en el desarrollo del país y el impacto ambiental que éste tiene. Como primera actividad, vamos a desarrollar una actividad de diagnóstico que consiste en leer y en responder las siguientes preguntas. Dice, pregunta número uno, ¿qué entiendes por electricidad? ¿Qué entiendes por magnetismo? ¿Qué relación existe entre electricidad y magnetismo? Escribe tres ejemplos de materiales que son buenos conductores de electricidad. ¿Qué es un imán y qué propiedad lo caracteriza? Estas preguntas las vas a desarrollar conforme a lo que tú sepas y las vas a contestar en el manual o en el cuaderno y me las mandas. Por favor, permítanme. Bueno, el primer tema que vamos a ver es un tema introductorio que dice así, en nuestra vida cotidiana, al mirar a nuestro alrededor, podemos percatarnos de que vivimos en un mundo electrificado. Una de las principales formas de energía usadas en la actualidad es la electricidad. La electricidad nos permite tener una iluminación adecuada, ver televisión, tener servicio telefónico, computadoras, refrigeradores. Sin la energía eléctrica, el mundo no sería igual. Podemos afirmar que una de las características de nuestra era es que utilizamos la energía eléctrica prácticamente para cualquier cosa, en la industria, en el hogar, en los hospitales, en las comunicaciones, en el transporte, etcétera. Así que está más decir por qué es importante el estudio de la electricidad. El primer punto que vamos a ver es el punto relacionado con antecedentes históricos. Y aquí vamos a ver algunos autores para que lo lean, por favor, porque nos van a servir para realizar para las siguientes actividades. Dice, Tales de Mileto fue el primero que cerca del año 600 antes de Cristo conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Sin embargo, fue el filósofo Theophrastus el primero que en un estudio escrito 3 siglos después estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre electricidad. Le voy a poner tantito son. Permítanme. Muy bien. En 1600, la reina Elizabeth I ordena al físico real William Gilbert estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este primero la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y el magnetismo. Gilbert fue el primero en aplicar el término electricidad del griego electrón, que significa ámbar. Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. En 1752, Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Desarrolló la teoría de que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso o defecto del mismo en ella. Inventó el pararrayos. En 1780 inventan los lentes bifocales. Permítanme. Ya vi dónde. Continuó. En 1776, Charles Agustín de Coulomb inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la unidad de medida de carga eléctrica. En 1800, Alejandro Volta construye la primera celda electrostática
y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Su inspiración le vino del estudio realizado por el físico italiano Galvani sobre las corrientes, nerviosas eléctricas en las ancas de ranas. Luigi Galvani propuso la teoría de la electricidad animal, lo cual, contrario a Volta, quien creía que las contracciones musculares eran el resultado del contacto de los dos metales con el músculo, sus investigaciones posteriores le permitieron elaborar una celda química capaz de producir corriente continua. Fue así como desarrolló la pila. Volt es la unidad de medida del potencial eléctrico. Desde 1801 a 1815, Sir Humphry Davy desarrolla la electroquímica explorando el uso de la pila de Volta o la batería, y entendió cómo esta funciona. En 1801 observa el arco eléctrico y la incandescencia en un conductor energizado con una batería. Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre electrólisis, donde logra la separación del magnesio, del bario, estroncio, calcio, sodio, potasio y boro. En 1807 fabrica una pila con más de 2000 placas doble, con la cual descubre el cloro y demuestra que es un elemento en vez de un ácido. En 1815 inventa la lámpara de seguridad para los mineros. Sin ningún lugar a duda, el descubrimiento más importante lo realiza ese mismo año, cuando descubre al joven Michael Faraday y lo toma como asistente. En 1819, el científico danés Hans Christian Ørsted descubre el electromagnetismo cuando, en un experimento para sus estudiantes, la aguja de la brújula colocada accidentalmente cerca de una cabeza energizada por una pila voltaica se movió. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Ørsted es la unidad de medida de la reluctancia magnética. En 1823, André Marie Ampère establece los principios de la electrodinámica, cuando llega a la conclusión de que la fuerza electromotriz es producto de dos efectos: la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Experimenta con conductores, determinando que estos se atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección y se repelen cuando fluyen en contra. Ampère produce un excelente resultado matemático de los fenómenos estudiados por Ørsted. Ampère es la unidad de medida de la corriente eléctrica. En 1826, el físico alemán Georg Simon Ohm fue quien formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y la corriente. Desde entonces, esta ley se conoce como la ley de Ohm. Ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. En 1831, Michael Faraday, a los 14 años, trabajaba como encuadernador, lo cual le permitió tener el tiempo necesario para leer y desarrollar su interés por la física y la química. A pesar de su baja preparación formal, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Faradayo es la unidad de medida de la capacitancia eléctrica. La tensión inducida en la bobina que se mueve en campo magnético no uniforme fue demostrada por Faraday. Permita. En 1825, Seymour Morse, mientras regresaba de uno de sus viajes, concibe la idea de un simple circuito electromagnético para transmitir información, el telégrafo. En 1837 se asocia con Henry E. Vail con el fin de obtener el financiamiento del Congreso de Estados Unidos para su desarrollo.
Fracasa el intento, prosigue solo, obteniendo el éxito en 1843, cuando el Congreso le aprueba el desarrollo de una línea de 41 millas desde Baltimore hasta el Capitolio en Washington, D.C., la cual construye en 1844. Entre 1840 y 1842, James Prescott Joule, físico inglés quien descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico y caloría, y el científico alemán Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz, quien definió la primera ley de la termodinámica, demostraron que los circuitos eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la energía y que la electricidad era una forma de energía. Adicionalmente, Joule inventó la soldadura eléctrica de arco y demostró que el calor generado por la corriente eléctrica era proporcional al cuadrado de la corriente. Joule es la unidad de medida de energía. En 1845, Gustav Robert Kirchhoff, físico alemán a los 21 años de edad, anunció las leyes que permiten calcular las corrientes y tensiones en redes eléctricas, conocidas como leyes de Kirchhoff 1 y 2. Estableció las técnicas para el análisis espectral, con lo cual determinó la composición del Sol. En 1854, el matemático inglés William Thomson, con su trabajo sobre el análisis teórico sobre transmisión por cable, hizo posible el desarrollo del cable transatlántico. En 1851 definió la segunda ley de la termodinámica. En 1858 inventó el cable flexible. Por lo tanto, Kelvin es la unidad de medida de la temperatura absoluta. En 1870, James Clerk Maxwell, matemático inglés, formuló las 4 ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría electromagnética. Dedujo que la luz es una onda electromagnética y que la energía se transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz. Maxwell es la unidad de del flujo magnético. En 1879, el físico inglés Joseph John Thomson demostró que los rayos catódicos estaban constituidos de partículas atómicas de cargas negativas, la cual él llamó corpúsculos, y hoy en día los conocemos como electrones. En 1881, Thomas Alva Edison produce la primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas. En 1881, desarrolló el filamento de bambú con 1.7 lúmenes por vatios. En 1904, el filamento de tungsteno con una eficiencia de 7 lúmenes por vatios. En 1910, la lámpara de 100 watts con rendimiento de 100 lúmenes por vatios. En 1882, Edison instaló el primer sistema eléctrico para vender energía para la iluminación incandescente en los Estados Unidos para la instalación Pearl Street de la ciudad de Nueva York. El sistema fue en CD de 3 hilos de 220 a 210 voltios con una potencia total de 30 kilovatios. En 1884, Heinrich Rudolf Hertz demostró la validez de las ecuaciones de Maxwell y las reescribió en la forma que hoy en día es conocida. En 1888, Hertz recibió el reconocimiento por sus trabajos sobre las ondas electromagnéticas, propagación, polarización y reflexión de ondas con Hertz. Con Hertz se abre la puerta para el desarrollo de la radio. Hertz es la unidad de medida de la frecuencia. Como primera actividad, vamos a hacer lo siguiente. Dice, con la información adquirida anteriormente, elabora una línea del tiempo donde indique los sucesos que tú consideras más relevantes junto con una ilustración representativa del suceso. Me la vas a hacer de favor y me la vas a mandar al correo que ya sabes, o si no te lo comento en un momento más. Dice, anexa se encuentra
la rúbrica de evaluación de la actividad. Esto lo voy a hacer, lo voy a calificar yo. Estos son los criterios de evaluación con los cuales te voy a calificar la línea del tiempo. Permítanme. Muy bien. Continúo con la siguiente. El siguiente tema, jóvenes, es el tema de electrostática. Aquí vamos a ver algunas leyes que están relacionadas con electricidad, pero primero vamos a ver qué es la electrostática. Dice, la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo es la electrostática. En 1734, Charles Dufay observó que después de frotarse dos pedazos de vidrio entre sí, igual que dos pedazos de ámbar, se repelían. En cambio, el ámbar y el vidrio se atraían mutuamente. Este tipo de experimentos, permítanme, ese tipo de experimentos proporcionarían evidencias de que hay dos tipos de cargas eléctricas, así como una regla que escribe sus comportamientos. Cargas eléctricas semejantes se repelen y cargas eléctricas diferentes se atraen. Para explicar el comportamiento de las cargas eléctricas, Benjamin Franklin designó en forma arbitraria como carga positiva el efecto producido al frotar el vidrio y como carga negativa el efecto producido por el ámbar. En la actualidad se siguen utilizando estos términos, pero se puede convenir de la otra forma. Las cargas eléctricas son positivas o son negativas. La carga de igual signo se repelen y las de signo contrario se atraen. Vamos a ver la primera ley que habla acerca de la ley de la conservación de la carga eléctrica y dice así: las cargas eléctricas positivas y negativas se pueden separar al transferir electrones de un objeto a otro. Si una varilla de vidrio se frota con un pedazo de seda, algunos electrones de vidrio se mueven hacia la seda. Esto es, el vidrio se queda con más protones que electrones, por lo que se carga positivamente y la seda negativamente. En cambio, si se frota una varilla de plástico con un pedazo de piel, los electrones se mueven desde la piel hacia el plástico, por lo que el plástico se carga negativamente y la piel positivamente. En ambos casos hay un intercambio de electrones de un lugar a otro, pero no se crean nuevos electrones. Este hecho es la base fundamental de la ley de la conservación de la carga eléctrica que enunciaremos a continuación. Dice, la ley de la conservación de la carga eléctrica nos dice que la energía eléctrica no se crea ni se destruye, es decir, la carga total del universo permanece constante. Continúo, dice, hay tres formas de electrizar o cargar eléctricamente los cuerpos. Una es por carga por frotamiento, otra por carga por contacto y otra por carga por inducción. Carga por frotamiento. Cuando dos cuerpos se frotan entre sí, de modo que hay una transferencia de electrones de un cuerpo al otro, decimos que los cuerpos se cargan o se electrizan por fricción. Carga por contacto. Si se frota con un pedazo de piel, una varilla de caucho, esta se carga negativamente. Ahora se pueden cargar otros materiales, por ejemplo, el cobre con el simple hecho de ponerlo en contacto con la varilla de caucho. Este proceso se llama carga por contacto y se basa en el hecho de que la carga negativa de la varilla tiende a repeler electrones de su superficie. Carga por inducción. Este proceso consiste en cargar eléctricamente un objeto cuando sin tocarlo se le acerca un cuerpo ya cargado. La siguiente ley que vamos a ver a continuación es la ley de Coulomb. Dice, el físico Charles Augustin Coulomb formuló la ley que describe la fuerza con que dos cargas eléctricas de igual signo se repelen y dos de signo contrario se atraen. Coulomb
demostró que si dos cargas puntuales en reposo, como Q1 y Q2 respectivamente, están separadas a una distancia r en el vacío, la magnitud de la fuerza que experimenta una carga debido a la otra varía directamente con el producto de las cargas eléctricas, de las cargas inversamente con el cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente se puede expresar mediante la siguiente relación. Y la relación dice así: la unidad de carga en el sistema internacional se define en términos de la corriente eléctrica, concepto que definiremos más adelante. Por, por el momento, diremos que la unidad de carga en el CI es el coulomb, designado con C. Otras unidades más convenientes son el microcoulomb y el nanocoulomb. Cuando las cargas se miden en coulombs, la distancia R entre las cargas eléctricas se mide en metros y la fuerza en newtons. El valor de la constante Q en el vacío es, y aquí está la fórmula: K es igual a 8.9874 por 10 a la novena potencia. Para la clase vamos a considerar que la letra K es igual a 9 por 10 a la novena potencia. Y aquí mencionan unos ejemplos acerca de cargas eléctricas de Coulomb. Vamos a ver ahora el tema de campo eléctrico. Dice, el campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico es una posición. En una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera en esa posición. La intensidad del campo eléctrico es una cantidad vectorial que relaciona la fuerza que experimenta una carga de un coulomb colocada en un punto específico del campo. Permítanme, ya me perdí. El campo eléctrico se relaciona con la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga arbitraria, con la expresión E es igual a F sobre Q. Las dimensiones del campo eléctrico son newtons sobre coulomb. Como la carga eléctrica puede ser positiva o negativa, el campo eléctrico E y la fuerza eléctrica pueden tener la misma dirección o direcciones opuestas. Por consiguiente, la dirección del campo eléctrico en un punto coincide con la dirección de la fuerza que se ejerce sobre una carga positiva en ese punto. Si una carga es positiva, E y F tienen la misma dirección; en cambio, si es negativa, tienen direcciones opuestas. La magnitud de la intensidad de un campo eléctrico en un punto P, situado a una distancia R de una carga eléctrica de magnitud que está determinada por la siguiente relación: E es igual a K por Q entre R al cuadrado. Vamos a ver ahora el tema del potencial eléctrico. Dice, del mismo modo que un objeto situado en un campo gravitacional posee energía potencial gravitacional en virtud de su posición, una carga eléctrica posee energía potencial eléctrica en virtud de su posición en un campo eléctrico. Este hecho se debe a que la fuerza originada por el campo eléctrico puede realizar un trabajo al mover la carga. La energía potencial eléctrica es la energía que posee una carga eléctrica en virtud de su posición en un campo eléctrico. Cuando se trabaja con electricidad, es más conveniente considerar la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Así, se llama potencial eléctrico en un punto P de un campo eléctrico a la energía potencial por unidad de carga positiva en P y se designa B, y se designa B por P. De acuerdo con la definición anterior, si en un punto P de un campo eléctrico una carga de magnitud Q posee cierta cantidad de energía potencial eléctrica destinada por UP, el potencial eléctrico en dicho punto está determinado por la relación BP es igual a UP sobre Q.
Dice, la unidad de medida del potencial eléctrico en el sistema internacional es el Joule sobre Coulomb y esta unidad se llama volt y se designa con la letra V mayúscula. La expresión anterior nos permite determinar la energía potencial eléctrica en un punto si conocemos el potencial eléctrico en el punto donde está situada la carga. Permítanme. Listo. La energía potencial gravitacional se determina en función del nivel de referencia. Eso quiere decir en función del cero de la energía potencial. De forma análoga, en el campo eléctrico se fija el cero de la energía potencial eléctrica en el punto más conveniente. Generalmente se selecciona en el infinito o en la superficie terrestre según el problema considerado. Con frecuencia se elige como cero el punto de menor potencial eléctrico. Dice, la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico se define como el trabajo necesario para mover la unidad de carga positiva entre esos dos puntos, es decir, el trabajo por magnitud de carga positiva. La siguiente actividad que vas a realizar va a ser la siguiente, dice así. Resuelve los siguientes ejercicios con base a lo analizado anteriormente. Dice, encuentra la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto donde una carga de 20 UC experimenta una fuerza de 15 N. Continúo. Determina la magnitud de la intensidad de un campo eléctrico a 2 metros de una carga de 4 UC. Y por último nos está pidiendo que respondamos a qué distancia de una carga de 4 UC la intensidad del campo eléctrico es de 9,305 newtons sobre Coulomb. Entonces vamos a realizar esta actividad, por favor, de la página 41. Permítanme. El siguiente tema se encuentra en la página 22 y es el tema de electrodinámica. Dice así, se define la corriente eléctrica como el paso ordenado de los electrones a través de un conductor. Según la forma en la que se ha generado, la corriente eléctrica puede ser de dos tipos. Continua, cuando los electrones se mueven en un mismo sentido, y es generada por pilas o baterías o por células fotovoltaicas. Los voltajes suelen ser bajos y sus usos más comunes son en linternas y en celulares. Alterna. Los electrones cambian el sentido del movimiento. Es generada mediante un alternador. Su producción tiene lugar a las centrales eléctricas. Es la más utilizada. Los voltajes obtenidos son elevados. Es la que utilizamos en casa como en la televisión, iluminación, lavadora, etc. Y ahorita vamos a ver los elementos que conforman un circuito eléctrico. Dice, para aprovechar la energía eléctrica se construye un circuito eléctrico. Este es un conjunto de elementos que conectados entre sí permiten el paso de la energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía, ya sea mecánica, en los motores, radiantes, las bombillas, etc. Básicamente, un circuito consta de una fuente de energía, fuente de fuerza electromotriz, alambres conductores, un dispositivo que aprovecha la carga eléctrica del generador para efectuar una función útil, y este dispositivo se llama carga. Estos dispositivos convierten la energía eléctrica suministrada por la fuente en otra fuente de energía. Por ejemplo,
en luz, en calor, en sonido, etcétera. Así, una bombilla eléctrica es una carga, como lo es un tostador, una plancha, un resistor, un radio, una televisión, un refrigerador, una licuadora, un motor, etcétera. Los elementos que constituyen un circuito eléctrico se clasifican en cuatro grupos. Generadores son los que poseen la corriente eléctrica, como por ejemplo pilas y baterías. Conductores permiten el paso de la corriente eléctrica y uno de los distintos elementos del circuito, cables. Receptores reciben la energía eléctrica y la transforman en otro tipo de energía, bombillas. Motores, zumbadores, elementos de maniobra, control y protección, permiten modificar las condiciones del circuito y los protegen. Otro de los apartados del circuito eléctrico está relacionado con las conexiones en resistencia y en paralelo. Dice, según la forma en la que están conectados los distintos elementos dentro de un circuito, estos pueden ser de tres diferentes tipos. Serie. Los elementos están conectados uno a continuación del otro, unidos por el mismo cable. Se caracterizan porque la intensidad de corriente es la misma para todos los elementos del circuito. Y un circuito en serie es el que está representado en esta imagen, en la figura 16, titulada circuito en serie. Vamos a ver ahora los circuitos en paralelo. Los elementos están conectados. Los elementos están conectados en diferentes niveles. Se caracterizan porque la tensión es la misma para todos los elementos del circuito. Es el que tenemos en la figura 17. Luego tenemos los circuitos de conexión en mixto, los circuitos mixtos que dicen. Es la combinación de los circuitos anteriores, es decir, tenemos elementos en serie como es el que está aquí y elementos en paralelo como el que está de este lado. Ley de Ohm. Se define una magnitud como aquello que se puede medir. Masa, velocidad, tiempo. En electricidad vamos a trabajar con 5 magnitudes básicas. Tensión o voltaje. Es la energía suministrada a cada electrón y se mide en voltios y se expresa con la letra V. Unidad de corriente. Está relacionada con la cantidad de electrones que recorren el circuito eléctrico en la unidad de tiempo. Resistencia, oposición que presentan los materiales al paso de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios. Potencia es la energía consumida o absorbida en la unidad de tiempo. Se mide en vatios, expresado con la letra W. Energía eléctrica, forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos para obtener trabajo. Se mide en kilovatios sobre hora. Se expresa kWh. Las tres primeras magnitudes fundamentales, se relacionan entre sí por medio de la ley de Ohm, que dice que conocidas dos magnitudes podemos calcular la tercera. Un ohm es la resistencia, permítanme, listo. Un ohm es la resistencia que permite la circulación de un amper a través de una resistencia cuando se le aplica una diferencia de potencial de un voltio. Voy a ir al baño, no me tardo.
Muy bien, continuamos. Se produce una corriente eléctrica, dice. En general, la magnitud de la intensidad de la corriente eléctrica depende de la magnitud del voltaje o diferencia del potencial. Para cualquier conductor particular, la razón entre el voltaje V que se le aplica y la corriente eléctrica producida se define como resistencia y se designa con la letra R, donde R es igual a V sobre I. Ejemplo, un motor con una resistencia de 30 ohms está conectado a una fuente. En este caso nos están pidiendo que determinemos el voltaje de la fuente si la corriente del circuito es de 14 amperes. Dice, potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Si un elemento positivo de un circuito eléctrico satisface la ley de Ohm, la potencia cedida a la resistencia y disipada por ella misma se puede calcular con las siguientes fórmulas de potencia. Y dice así, P es igual a V por I, P es igual a I al cuadrado por R, P es igual a V al cuadrado sobre R. Efecto Joule. Cuando una corriente eléctrica pasa por una resistencia, la energía eléctrica convertida en energía térmica luego de un tiempo expresado por T se calcula con la expresión E es igual a P por T y E es igual a I al cuadrado por R por T. La equivalencia entre la energía térmica que aparece en una resistencia y la energía eléctrica suministrada la estableció James Joule en un histórico experimento. En su honor, este fenómeno recibe el nombre de efecto Joule. La explicación del efecto Joule es el siguiente. Cuando la electricidad fluye, los electrones de conducción chocan con los átomos del conductor. Entonces, la energía cinética de los electrones adquirida por la aplicación de una diferencia de potencial se pierde en la red cristalina del conductor y la potencia suministrada se disipa en forma de energía térmica. Esto hace que se eleve la temperatura de la resistencia. Una de las aplicaciones del efecto Joule es la incubadora. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Dice, la diferencia de potencial entre los extremos de una lámpara de 200 vatios es 120 vatios. Aquí nos está pidiendo que se calcule la potencia necesaria para mantenerla encendida. Aquí está la resolución y el calcular la cantidad de energía consumida en 5 minutos. Solución de circuitos de corriente eléctrica. Un circuito sencillo se puede describir con palabras. También se puede representar mediante fotografías o dibujos artísticos. Sin embargo, lo más frecuente es representarlo mediante un diagrama esquemático que se dibuja usando símbolos para los elementos del circuito. Y aquí tenemos la simbología del circuito. Esta primera línea que tenemos aquí está relacionada con un conductor. Esta donde hay una línea y sube una otra línea está relacionada con un interruptor. Esta donde hay una línea y hay como una onda es un fusible. Aquí donde tenemos una línea y dos líneas que están de forma vertical se llama condensador. Esta donde hay una línea y hay líneas en zigzag se llama resistencia. El potenciómetro está relacionado con la misma imagen, pero hay una flecha como se puede ver de este lado, esta que está aquí. Y la bobina está representada por una línea horizontal y unas ondas que bajan. No sé si se alcanzan a ver. Y aquí tenemos la simbología de tierra, de una lámpara, de una conexión eléctrica, de un generador, de una conexión eléctrica también, de un voltímetro que está representado con la letra B. Permítanme.
y de una batería. Este es el símbolo de la batería y este es el símbolo del amperímetro expresado por la letra A. Entonces, aquí tenemos la simbología del circuito en la página 45. Continúo. Resistencias en serie. Decimos que dos resistencias están en serie cuando la entrada de una está conectada a la salida de la otra. Esto se representa mediante la imagen de la figura 20, titulada circuito en serie. En un circuito serie puramente resistivo, la corriente que circula por cada resistencia es la misma. Eso produce que total a la que se tiene que enfrentar la corriente para circular es la suma de todas las resistencias, con lo cual la resistencia equivalente R de un circuito serie es la suma de todas las resistencias. Vamos a ver ahora el tema de resistencias en paralelo. Decimos que dos resistencias están en paralelo cuando las terminales de salida están unidas, permítanme, están unidas entre sí, al igual que las terminales de entrada. Para calcular la resistencia equivalente tenemos que hacer el cálculo que se encuentra más adelante. Esto es posible gracias a que en conexiones en paralelo la tensión entre sus terminales es la misma y mediante la ley de Ohm se puede establecer esta relación. La suma de las inversas de cada resistor en paralelo da como resultado la inversa de la resistencia equivalente. Para finalmente encontrar el valor de la resistencia equivalente tenemos que despegar R. Y aquí está la fórmula para despegar R que tenemos a continuación. Mientras les leo, ahorita voy a leerles las actividades que van a hacer, pero denme ahorita un minuto para cargar la computadora. Listo, aquí estoy con ustedes. Bueno, como siguiente actividad que vas a desarrollar, vas a resolver los siguientes problemas de acuerdo a lo que se vio anteriormente. Y dice así, una batería de 12 voltios se conecta a un dispositivo y se mide una corriente de 0.4 amperes. Si el aparato obedece a la ley de Ohm, ¿cuánta corriente se medirá cuando se una? Permítanme. Permítanme tanto. Cuando se una a una batería de 6 voltios. Siguiente actividad. Se aplica un voltaje de 24 voltios a una resistencia de 15 voltios. ¿Cuál es la corriente en la resistencia? La corriente de una tostadora que se conecta a 120 voltios es de 6 amperes. ¿Cuánta potencia disipa? Una resistencia de 30 voltios se conecta a una batería de 60 voltios. Calcula la cantidad de energía eléctrica que se convierte en energía térmica en 10 minutos. Siguiente, tres resistencias de 4 voltios, 2 voltios y 6 voltios están conectadas en serie a una batería de 12 voltios.
Determina la resistencia equivalente del circuito. Y por último dice así. Dos resistencias de 10 voltios y 15 voltios se conectan en paralelo con una batería de 30 voltios. Calcula el valor de la corriente en la batería. Esta actividad la vamos a desarrollar. Vamos a continuar con el tema de las leyes de Kirchhoff que están relacionadas con corrientes eléctricas. Dice, las leyes de corrientes de Kirchhoff, también conocidas como la ley de nodos, establece que en cualquier nodo de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de dicho nodo es igual a cero. En otras palabras, la corriente que fluye hacia un nodo es igual a la corriente que sale de ese mismo nodo. Al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, se puede establecer ecuaciones que relacionan las corrientes en cada rama del circuito y determinar así la corriente y determinar así el comportamiento global del sistema. Supongamos que tenemos un circuito con 3 resistores conectados en paralelo, alimentados por una fuente de corriente. Queremos determinar la corriente en cada resistor. De acuerdo con la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. En este caso, el nodo superior se toma como referencia y la corriente total que entra a este nodo es I. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente ecuación. Permítanme. Dice, ¿dónde me quedé? I es igual a I1 más I2 más I3, donde I1, I2 e I3 son las corrientes en cada resistor. Al resolver esta ecuación se pueden encontrar los valores de las corrientes en cada resistor. Dice, la ley de tensiones de Kirchhoff, también conocida como la ley de mallas, establece que en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las diferencias de potencial es igual a cero. En otras palabras, la suma de las caídas de tensión y las elevaciones de tensión en un lazo cerrado es nula. Al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, se pueden establecer ecuaciones que relacionan las tensiones en cada elemento del circuito y permiten determinar cómo se distribuye la tensión en el sistema. Supongamos que tenemos un circuito con 3 resistores en serie y una fuente de voltaje. Queremos determinar la tensión en cada resistor. De acuerdo con la ley de tensiones de Kirchhoff, la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier lazo cerrado del circuito es igual a cero. En este caso podemos establecer las ecuaciones utilizando la ley de mallas. Por el lazo superior, B es igual a B1 más B2. Para el lazo inferior, B es igual a menos B2 menos B3, donde B1, B2 y B3 son las tensiones en cada resistor. Al resolver estas ecuaciones simultáneas podemos encontrar los valores de las tensiones en cada resistor. Vamos a considerar a una corriente en el sentido de reloj que sale desde nuestra primer fuente y pasa por las 2 resistencias y finalmente atraviesa la segunda fuente de 9 voltios de 9V y regresa a tierra para cerrar el circuito. Nota, permítanme, es opcional tener el sentido de la corriente del circuito. En este caso lo tomamos en dirección a las manecillas del reloj y consideramos que cuando sale por la primera fuente, esta sale positiva, pero cuando pasa por una resistencia, esta sale negativa.
Comprendido esta parte, ahora pasemos a establecer nuestra fórmula. Aquí está nuestra fórmula. Y vamos a desarrollar la siguiente actividad. Dice, resuelve los siguientes ejercicios utilizando las leyes de Kirchhoff. Determina los valores de la corriente E1, E2, perdón, I1, I2, I4 e I5 del siguiente circuito. Número 2. Número 2. Teniendo en cuenta el circuito, encuentra el valor de B1. ¿Dónde está B1? Lo tenemos aquí con letra azul. Siguiente actividad es lo que aprendí de esta unidad es, vas a ponerme aquí lo que aprendiste de esta unidad y aquí me vas a marcar con una casilla lo que comprendiste, si lo pones aquí con super sí, y lo que no has comprendido con en no, en creo que no. Ahorita te voy a compartir unos videos de repaso de la unidad 3 por ejemplo, en donde tú en este momento los vas a ver. Te los voy a mandar aquí mediante un link y te voy a dar unos minutos para que registres en tu cuaderno lo que observaste. Entonces ahorita quito pantalla y te voy a mandar el link para que veas los videos. Permíteme. Permíteme. Hola, buenas tardes. Sí, voy a compartir un video. Permítanme. No sé si ya me vean. En esta parte donde están los mensajes, les voy a compartir un video. Dura aproximadamente, déjame ver cuánto dura. Dura aproximadamente 14 minutos en donde tú vas a ver temas relacionados con campo eléctrico, ley de Coulomb y electroestática, por favor. En este video te encargo de favor que veas tu video y que me registres lo que tú observes, por favor. Y en cuanto terminemos, aproximadamente 5:14, 5:15, vamos a ver un repaso de los siguientes temas. Entonces, voy a estar aquí mientras ustedes hacen eso.
Se las voy a ir poniendo aquí. Es de la página 7, que son preguntas de diagnóstico. De la página 12, que es una evaluación. Las actividades son problemas de la página 17. Y por último, en la página 21 hay una actividad de autoevaluación, que es página, déjenme decirles, 21. 21. Y el reporte del video, por favor. El video retirado. En la unidad 2, que está relacionado con calor y temperatura, la unidad se llama termología. Las actividades que vas a mandar son de las siguientes páginas, te las anoto aquí. Es actividad de diagnóstico, página 23. Las actividades de las preguntas, página 26. Y unos enunciados que hay que responder de favor, de la página 29. Déjame ver si hay otro. Y las actividades de autoevaluación, página 31. Y el reporte de video. El reporte de video que te puse de unidad 2. En la última unidad, que habla acerca de electricidad, las actividades son las siguientes. Se las pongo aquí. Es actividad de diagnóstico, página 33. Voy a continuar, permítanme. Después tenemos la actividad, se las encargo de favor, la actividad que consiste en la línea del tiempo, donde indique los sucesos más relevantes junto con una ilustración sobre los científicos y los años y lo que descubrieron. Es la actividad de la página 36. Y déjame ver qué más hay. Y las actividades de la página 41. Página 41. Y aquí hay unas actividades, unos problemas de la página 49. Están otros de las leyes de Kirchhoff, página 51. Y al finalizar está una actividad de autoevaluación, página 52. Y el reporte de video. Estas actividades se los pongo aquí. Las actividades se deben mandar. Déjenme ver la fecha. El miércoles 13 de noviembre. Se los encargo que sea miércoles 13. Miércoles 13 de noviembre. Permítame, miércoles 13 de noviembre. A más tardar a las 6, por favor. A más tardar 6 p.m. a mi correo. Si es necesario, de favor, que me manden las actividades porque
la clase pasada que revisé mi correo no tenía nada de los dos, por favor. Entonces, me los mandan, por favor, para yo poder revisarlos y entregar calificación. Y ahorita en esos minutos que quedan, no sé si les haya faltado algo del video, pero les doy los últimos minutos para que vean este video. No sé si se alcanza a ver el video de calor y temperatura, ya se los compartí. Entonces, coordinadora, voy a revisar lo que me mandó acerca de las siguientes materias, porque para el siguiente sábado revisé y no tengo materia, entonces quiero ver las siguientes materias para poder hacer entrega de el listado de calificaciones de la materia de, ¿cuál fue? De ciencias sociales, déjeme ver. Ah, ok. Estaba checando. Voy a tener inglés sabatino hasta el 7 de diciembre. Por lo que veo, ahorita en noviembre no voy a tener. Esto es bachillerato. Ok. Y también no sé, bueno, igual lo checo con el director para tener en cuenta también las de inglés en licenciatura. Entonces yo regreso con ustedes del 7 al 14. ¿Puedo entregar las calificaciones cuando me toque licenciatura en vespertino? Déjeme checar cuando tengo. Me lo había mandado el director. Espéreme. Creo que me lo mandó en un papelito. No sé dónde. Permítame, déjeme ver dónde tengo eso pero aquí está. Tengo inglés el 23 de noviembre, inglés 4 en licenciatura. No sé si el 23 puede entregar calificaciones. Lo que pasa es que, bueno, no voy a estar yendo y tengo eh, evaluaciones de primer trimestre acá en mi escuela. Entonces, igual le puedo tomar foto en cuanto las tenga y en físico se las puedo entregar el 23. No sé si se puede. Sí, es 23 de noviembre. Me imagino que es en la tarde, inglés 4 en licenciaturas. Igual, no sé si pueda tomar foto de las calificaciones de ciencias sociales y el 23 se las entrego en físico. Ah, sí, está bien. Igual ya sea a este WhatsApp y al del director. Como apenas voy a calificar, les dije que me lo entregaran entre martes y miércoles. Entonces en esta semana califico y en cuanto las tenga yo las tengo, yo las mando. Sí, y por ejemplo, en esta situación de lo de virtual, solamente pongo el nombre del alumno y la calificación en su grupo de WhatsApp, el que dice Instituto ITESCO. Ah, ok. Sí, está bien. No sé si me pueden corroborar antes de irme si entregué, creo que sí, si entregué calificaciones de la materia de lengua y comunicación en primer cuatrimestre virtual. Déjeme ver cuál es es que me confundo. Déjeme ver dónde está. Es virtual de 6 a 8.
Sí, la última materia fue lengua y comunicación, donde está la alumna Ángeles, y sí me mandaron actividades, no sé si entregué calificaciones, igual me dicen. Ah, ok, entonces ya no debería ninguna materia, solamente la de ciencias sociales. Sí, igual esas sí las tengo. Igual el día 23 entrego las calificaciones en físico y en cuanto las tenga se las mando yo en foto. Y sí, para ver si me pueden apoyar para ver qué ha pasado con los alumnos, porque no me han mandado nada de la materia de física. Entonces, para poder calificar. Lengua y comunicación, me hace falta. Ok. Igual, ¿me puede compartir ahorita los nombres de los alumnos de lengua y comunicación? Sí me acuerdo que está Ángeles, de esa alumna sí me acuerdo, pero igual me comparten los nombres y en un momento más le mando calificación. Entonces, en cuanto pueda me manda los nombres de los alumnos de lengua y comunicación en línea y ahorita yo le entrego calificaciones. No sé si falta algo más. Sí, por favor, igual entre hoy y mañana se las tengo listas y igual nos vemos ahí en inglés 4 en licenciatura. Igual sí, muchísimas gracias. Igual nos vemos ahí dentro de unos sábados, creo que dentro de 2 sábados. A ver, déjenme. Sí, dentro de 2 sábados. Entonces ahí nos vemos y que tenga buen fin de semana. Nos vemos.